chicos, soy la profesora Ángela y bienvenidos a Física Fácil. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el movimiento vertical. ¿De qué trata este movimiento vertical? Tú habrás visto que en nuestras sesiones anteriores hemos estado tratando sobre el MRU y el MRV. Este tipo de movimiento se realizaba a lo largo del eje X, es decir, si esta era la línea recta, ¿no?, mi móvil se desplazaba en este sentido, ¿verdad? En el eje X. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar en el eje Y. Es decir, ahora mi móvil va a ser así o se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? Va a estar en el eje Y. Pues bien, entonces analicemos nuestro movimiento. En este caso vamos a ver el movimiento vertical. El movimiento vertical, como ya lo hemos dicho, va a ser dado en el eje Y. Vamos a ver caída libre. Vamos a diferenciar entre lo que es caída libre, ¿no?, y el movimiento vertical en sí. El movimiento vertical puede ser de abajo hacia arriba, ¿no?, o de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Mientras que caída libre es solamente el hecho de soltarlo. Eso es caída libre, lo suelto. Porque una cosa muy diferente es lanzarlo, ¿no?, tirarlo hacia abajo. Es muy diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser caída libre? Se denomina así al movimiento vertical. Ya habíamos dicho que vamos a trabajar en el eje Y, que ejercen los cuerpos en el vacío por acción de su peso. Pero vayamos a analizar un poquito eso. Si yo te digo, ¿cuál de estos dos llega primero a mi mesa? Yo sé que muchos me dirán el cuaderno. Y es más, argumentarán que será porque tiene mayor peso, ¿verdad? Y la hoja porque es más liviana. Sin embargo, en el movimiento vertical, la teoría nos dice que los dos deben llegar en el mismo tiempo. Entonces, hagámoslo. Obviamente, has observado que llega primero el cuaderno, ¿verdad? Entonces, pero yo te digo, yo sé que los dos deben llegar en el mismo tiempo. Entonces, ya te diste cuenta que no, pero yo te digo que sí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Mira, tengo esta hoja y la voy a arrugar. ¿Estamos? La arrugo. Es la misma hoja. ¿Estamos? Y ahora probemos. Si te habrás dado cuenta, los dos llegan en el mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando la hoja está estirada se demora y cuando la hoja está arrugada llegan en el mismo tiempo? La respuesta es muy sencilla, puesto que cuando tú tienes la hoja estirada, ¿estamos?, hay una masa de aire que contiene de alguna manera la hoja, que hace que caiga en esta forma, ¿verdad? Ese es el mismo principio que utilizan los paracaídas. Ahora, quiere decir que si yo le saco esta masa de aire, los dos deberían caer en el mismo tiempo. Pues bien, vamos a tratar de sacarle esa masa de aire. ¿Cómo lo voy a sacar? Mira, lo voy a colocar así. Y los dos caen en el mismo tiempo. Es decir, yo le he quitado la masa de aire que tenía debajo la hoja. Si te das cuenta, la masa de aire es tan pequeñita que no puede sostener a la hoja. Es por eso que las dos caen en el mismo tiempo. Bien, entonces, conclusión. Dos cuerpos, independientemente de su masa, caen al mismo tiempo, pero en el vacío, sin tener en cuenta la resistencia del aire. ¿Está claro? Bien, continuemos. Ahora, la aceleración de la gravedad. ¿Qué viene a ser la aceleración de la gravedad? Nos dice, es aquella aceleración con la cual los cuerpos caen. ¿Estamos? Esa es la aceleración. Yo sé que muchas veces tú has escuchado decir, ¿cuál es la aceleración de la gravedad? O simplemente la gravedad, como algunos lo dicen, y siempre te dicen es 10 metros por segundo al cuadrado. En otros casos te dicen, no, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Yo sé que has escuchado esa expresión. Sin embargo, la medida de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, no es única. Depende del lugar donde se tome. Mira, observamos aquí el gráfico. Esta es la Tierra. ¿Estamos? Y es más, voy a hacer
un gráfico exagerando, porque tú sabes que la Tierra no es una esfera, ¿verdad? Como te decían en primaria, es una esfera ligeramente achatada en los polos, ¿verdad? Voy a exagerar. Voy a decir que mi Tierra es así, exagerando. Es como si fuera una pelota de playa a la cual tú la aplastas, ¿verdad? Y te queda más o menos así. Vamos a imaginar que acá hay un gran imán. Entonces, si yo tengo aquí una tacholita o una esfera de metal, y acá tengo otra esfera de metal, este imán, ¿a quién crees que va a atraer con mayor fuerza? ¿A la esfera 1 o a la esfera 2? Yo sé que me vas a decir a la esfera 1, porque tú de alguna manera has hecho este experimento utilizando un imán y una tachuela. Tú sabes que a menor distancia, mayor es la fuerza de atracción, ¿verdad? Acá hay menor distancia. Esto es una distancia D y esta de aquí es una distancia D, mayor. Entonces, a menor distancia, menor es la fuerza de atracción. A mayor distancia, la fuerza de atracción será mucho menor. ¿Estamos? Menor. Entonces, aquí lo va a traer con mayor fuerza, es decir, más fuerza. Y aquí con menos fuerza, si quieres decirlo así. ¿Estamos? Con menor fuerza. ¿Por qué? Porque tiene mayor distancia. Esta de aquí tiene menor distancia. Por lo tanto, la fuerza de atracción en los polos, la fuerza de gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad en los polos, mira, es mayor, es 9,93 metros por segundo al cuadrado. Mientras que en el ecuador, mira, la gravedad es 9,79 metros por segundo al cuadrado. Si te das cuenta, mira la diferencia. Aquí es mayor y aquí es menor. Sin embargo, en otras partes es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El sistema internacional lo ha catalogado como que la aceleración de la gravedad lo vamos a considerar como 9,8. Pero tú sabes que depende mucho del lugar donde se tome. ¿Estamos? Y de acuerdo a los problemas, muchos te dirán, van a colocarlo, van a redondearlo y van a decir, coloque 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora veamos las ecuaciones. Mira, las ecuaciones que vamos a trabajar en el movimiento vertical son exactamente iguales al MRUV que habíamos visto en las sesiones anteriores, con una pequeña diferencia. Veamos. Habíamos visto que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Pero ahora ya no vamos a trabajar simplemente con aceleración, porque ahora hemos visto que es aceleración de la gravedad. Es decir, cada vez que veamos aceleración lo vamos a cambiar por la gravedad. Entonces acá será gravedad por tiempo. Ahora, recordarás que aquí era espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y habíamos dicho que en vez de aceleración vamos a colocar gravedad. Y en vez de espacio vamos a colocar altura. Altura, pero lo vamos a colocar como H. No es que altura se escriba con H, sino que es por las siglas en inglés. Entonces será, aquí voy a colocar, en vez de espacio, colocaré altura, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí era velocidad final al cuadrado igual velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por espacio, ¿verdad? No colocamos aceleración y colocamos gravedad. Y en vez de espacio colocaremos altura. Y esta era la fórmula del espacio. Pero ya no hemos dicho que no vamos a colocar espacio, sino altura. Ya está. Ahora, esta fórmula también la hemos visto anteriormente. La altura en el enésimo segundo va a ser igual a la velocidad inicial más menos la gravedad entre 2 multiplicado por 2 por el número de segundos en la que se encuentre menos 1. Si te das cuenta aquí también, mira, ¿quién falta? Aquí falta la altura. ¿Aquí quién falta? Aquí falta la velocidad final.
Aquí me falta el tiempo y aquí me falta la gravedad. Ahora una notita. Vamos a utilizar la gravedad positiva cuando el cuerpo cae y negativa cuando el cuerpo sube, es decir, cuando lo lanzo hacia arriba. Además, la velocidad inicial es 0 siempre que el cuerpo se deja caer. Es decir, si yo hago esto, si dejo caer, velocidad inicial 0. Pero si lo lanzo, va a tener una velocidad inicial. Ahora bien, miren, cuando un cuerpo es lanzado verticalmente, imagínense que yo voy a lanzar esto hacia arriba. Si yo lo lanzo hacia arriba, este cuerpo se va a desprender y va a disminuir su velocidad conforme va subiendo. Si lo lanzo con una velocidad X, conforme pase el tiempo va a ir disminuyendo. Va a llegar un momento en que ya no va a poder subir y va a volver a caer. Es decir, va a recorrer el mismo camino, tanto de subida como en bajada. Pero por efectos didácticos, para que tú te des cuenta, yo lo voy a representar de esta forma. Es como si aquí le doy una velocidad inicial, el móvil sube y luego vuelve a bajar. Pero recordemos que recorre el mismo caminito. ¿Estamos? No es que haga esta curva, eso es solamente para que lo puedas entender. Bien, entonces decimos, cuando ocurre esto, va a aparecer ciertas características. Y lo he determinado, miren, en estas partes. Por ejemplo, en el punto A, en el punto B, en el punto C, D y E. Entonces, lanzo con una velocidad inicial, va disminuyendo su velocidad, ¿ya? Y luego cae. Cuando empieza a caer, es porque ya no tiene velocidad. Por eso es que cae, porque ya no tiene la velocidad para seguir subiendo. Es en este caso, en este punto C, donde la velocidad es 0, es decir, empieza a caer. En otras palabras, llegó a su altura máxima, porque ya no va a poder subir más. Ahora mira, va a ocurrir estas cositas de acá, miren. El tiempo que demora en ir de A hasta su altura máxima va a ser el mismo tiempo en que va a demorar desde C hasta E. Es decir, el tiempo de subida va a ser exactamente igual al tiempo de bajada. Pero ojo, siempre y cuando se encuentren en el mismo nivel. ¿Estamos? En el mismo nivel. Ahora, si quieres también analizamos por tramos. Mira, el tiempo que demora en recorrer el tramo AB, si se demoró 2 segundos, ese mismo tiempo se va a demorar en recorrer DE, pero bajando. Recuerda siempre, tienen que estar en el mismo nivel. No puedo comparar este tramo con este tramo de acá. ¿Está claro? Listo. Ahora, también la velocidad en A es igual a la velocidad en E. Es decir, velocidad 1 va a ser igual a velocidad 5. ¿Por qué? Repito nuevamente, porque están en el mismo nivel. Del mismo modo, la velocidad v sub 2 va a ser igual a la velocidad v sub 4. ¿Estamos? Ahora, habíamos dicho también que cuando llega a este punto, quiere decir que ha llegado a su altura máxima. Y cada vez que te digan la altura máxima, quiere decir que en este punto su velocidad es 0. También recordarás que en los temas anteriores, en las sesiones anteriores, hemos estado viendo los números de Galileo, ¿verdad? Esta es la manera más sencilla de aplicar los números de Galileo. Mira, nos decían, dice, cuando un cuerpo se deja caer. ¿Recuerdas? Anteriormente decíamos que la primera condición tenía que ser que la velocidad inicial sea 0. Pues bien, acá también se cumple eso, porque me dice se deja caer. Si se deja caer, la velocidad inicial es 0. Entonces decimos, cada intervalo de tiempo, es decir, cada segundo, los espacios recorridos son proporcionales a los números impares consecutivos. Es decir, 1K, 3K, 5K, 7K, etc.
Pero esta parte es mucho más sencilla que el MRV, porque ya podemos hallar la constante K. Mira, la constante K va a ser igual la gravedad dividida entre 2. Eso ya es mucho más fácil. Entonces, mira, si yo dejo caer, ¿estamos? Si yo dejo caer, por ejemplo, la esfera, mira, pasa un segundo y recorre esto. ¿Por qué? Porque recién su velocidad es 0, recién está aumentando su velocidad. Pasa otro segundo y recorre un espacio un poquito más grande, ¿no? Pasa otro segundo y recorre más, pasa otro segundo y recorre más. ¿Por qué? Porque su velocidad va a irse incrementando. Entonces, los espacios que deja van a ser proporcionales, mira, a los números impares consecutivos. Quiere decir que este espacio será K, 3K, el siguiente, este de acá 5K y este será 7K. El siguiente será 9K. Y si decimos que la gravedad vale 10, yo ya sé que K valdría la mitad, es decir, 5. Entonces, este espacio será 5. Este espacio será 15. Este espacio será 25 y así sucesivamente. Ahora veamos un problemita. Con este problemita vamos a entender todo este concepto. Dice, en un lugar donde la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo, ya me dan el primer dato, se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba, o sea, se lanza hacia arriba, con una velocidad, me dice, de 60 metros por segundo. Me pide calcular A, ¿cuántos segundos demora en alcanzar su altura máxima? B, ¿qué altura máxima alcanza? C, ¿a los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? D, ¿qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? Bien, vamos a empezar con el inciso A. ¿Estamos? ¿Cuánto segundo demora en alcanzar su altura máxima? Primero, datos. La gravedad, 10, ya me lo dieron. Me dicen la velocidad inicial, 60 metros por segundo. Y me dan un dato muy interesante. ¿Cuántos segundos me pide el tiempo demora en alcanzar su altura máxima? Habíamos dicho que cuando el móvil alcanza su altura máxima, su velocidad en ese punto es 0. Entonces, velocidad final será 0. Ya está. Tengo gravedad, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Obviamente no necesito la altura. Como no necesito la altura, me voy a mis fórmulas donde no haya altura. Y la fórmula que no tiene la altura es la número 1. Velocidad final es igual velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Habíamos dicho que vamos a utilizar más cuando el móvil baja y menos cuando el móvil está subiendo. Entonces reemplazo. Velocidad final 0, velocidad inicial 60, menos la gravedad, ¿cuánto vale? 10 por el tiempo, que es lo que me pide. ¿Está bien? Por el tiempo. Esto pasa al otro miembro para que se vuelva positivo. Será 10t es igual a 60. Esto que está multiplicando pasa a dividir 60 entre 10 y el tiempo va a ser igual a 6 segundos. ¿Estamos? Bien. En esta oportunidad hemos trabajado con las fórmulas, pero no siempre podemos trabajar con fórmulas. Hay otras formas mucho más sencillas. Para eso tenemos a nuestro amigo Galileo. Miren, vamos a hacer la gráfica. Habíamos dicho que podemos analizar el movimiento de subida y luego de bajada. Todo lo que se cumple en la subida se cumple en la bajada. Miren, acá he hecho un gráfico y vamos a analizarlo. Habíamos dicho que la velocidad inicial es 60. Entonces aquí empieza su movimiento, 60. Como la gravedad es 10, porque así nos dice el problema, entonces pasa un segundo, mira, de aquí a aquí pasa un segundo. Si pasa un segundo, su velocidad ya no es 60, ya será 50. Mira, aquí será 50 metros por segundo. Va perdiendo velocidad, ¿por qué? Porque está subiendo. Pasa otro segundo y ya su velocidad no es 50, sino 40. Porque la gravedad es
10. Recuerda que de aquí un segundo, de acá un segundo. Va disminuyendo su velocidad, por lo tanto también va disminuyendo el espacio. Ahora, 40 pasa un segundo, la gravedad es 10, disminuye entonces a 30. Y acá será 20. Y acá será 10. Y acá su velocidad será 0. Muy bien, 0. Como habíamos estado viendo las características, si acá es 10, acá también su velocidad será 10. Si acá es 20, acá será 20. 30, 30, 40, 40, 50, 50. Y acá 60 y acá también será 60. Entonces, ya no voy a utilizar esta fórmula. A mí me dicen, ¿cuántos segundos demora en alcanzar su altura máxima? Entonces cuento. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto demora? 6 segundos. Y no necesitamos ninguna fórmula. Ahora veamos. Vamos a hablar sobre la letra P. ¿Qué altura máxima alcanza? Mira, podemos hacerlo también con este mismo gráfico. Altura máxima. La altura máxima es todo esto, ¿verdad? Y según Galileo nos ha dicho que el espacio que recorre es directamente proporcional a los números impares consecutivos. Pero también sabemos que si yo analizo de abajo hacia arriba, es lo mismo que analizar de arriba hacia abajo. Pero los números de Galileo funcionan de arriba hacia abajo. Entonces voy a analizar de esa forma. Quiero decir, según el gráfico, la altura máxima será todo esto de aquí. Es decir, 1K más 3K más 5K más 7K más 9K y más 11K. Y eso lo coloco acá. K más 3K más 5K más 7K más 9K y más 11K. Ahí está. Y más 11K. Ahí está. K, 3K, 5K, 7K, 9K y 11K. Si tú sumas, acá tengo que la altura máxima, ¿a qué va a ser igual? A ver, sumemos 3 más 1, 4, 9, 16, 25 y 36K. 36K. Ya está, esa es la altura máxima. ¿Pero cuánto vale K? Nosotros habíamos dicho que K vale la gravedad entre 2. ¿Y la gravedad cuánto vale? La gravedad vale 10, que es dato del problema. 10 sobre 2. Será 36 por 5. Y eso va a ser igual a 180 metros. Eso es utilizando nuestro gráfico. Pero de repente tú quieres te sientes mejor utilizando fórmula. Entonces, ¿qué datos teníamos? Tenemos la velocidad inicial, que vale 60, la velocidad final, que vale 0, y tenemos del problema anterior que el tiempo es 6 segundos. Con esos datos podemos emplear esta fórmula de acá. ¿Estamos? Altura va a ser igual velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Entonces aquí la altura máxima, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual, a ver, velocidad final, ya hemos dicho que es 0 más inicial 60 sobre 2 por el tiempo que habíamos dicho era 6 segundos. 0 más 60, 60. Entre 2, 30. Y 30 por 6, eso te da 180 metros. Cualquiera de las dos formas te sale igual. Si deseas otra fórmula mucho más directa, también sale. Esa fórmula que puedes emplear es, si tú quieres hallar la altura máxima, eso va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
Esa es otra fórmula que puedes emplear. Bueno, particularmente no soy tan asidua de las fórmulas, prefiero trabajar con Galileo. ¿Estamos? Ahora veamos la letra C. ¿A los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? Mira, vayamos a nuestro gráfico. 60, velocidad 60, 50, 40, 30, 20, 10. Acá tengo la velocidad 10. ¿Cuántos segundos han transcurrido? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería a los 5 segundos. Pero ojo, recuerda que estamos analizando solamente de subida. Y ahora falta analizar de bajada. Mira, acá su velocidad es 0. ¿Cuánto sería su velocidad acá? Acá también sería 10. Entonces, ¿cuándo, en qué momento dice, a los cuántos segundos su velocidad es 10? En primer lugar, en 2 oportunidades su velocidad es 10. Una cuando está subiendo y la otra cuando está bajando. La primera es 1, 2, 3, 4 a los 5 segundos. Y cuando baja será 6 y 7 segundos. Entonces, según el gráfico, el cuerpo adquiere la velocidad de 10 metros por segundo en 2 oportunidades. La primera vez a los 5 segundos y la segunda vez, ya hemos visto, a los 7 segundos. ¿Ya? Ahora vayamos al último problema, a la última pregunta. Dice, ¿qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? Recuerda que su trayectoria es todo esto. ¿Estamos? Todo eso es la trayectoria. ¿Y el último segundo cuál es? Este es el último segundo. También seguimos trabajando con el gráfico y con Galileo. Este es el último segundo. ¿Estamos? Entonces, voy a analizar. Quiero saber cuál es esta altura. Pero según Galileo dice que esta medida de aquí es proporcional a 11K. Entonces será, mira, vayamos acá. Según el gráfico, la altura va a ser igual a 11K. Ahora, ¿cuánto habíamos dicho que es K? La gravedad sobre 2. Será, ¿la gravedad cuánto valía, dijimos? 10. Dividido entre 2 me da 5. Entonces, de frente coloco 5. Y la altura va a ser igual a 55 metros. ¿Estamos? Ahora, ¿tú deseas con fórmula? También con fórmula. ¿Qué datos tengo? A ver, en este tramo, ¿qué datos tengo? Velocidad inicial, 50, ¿verdad? Entonces aquí, velocidad inicial, 50. Velocidad final, 60. Velocidad final, 60. El tiempo, recuerda que cada tramo es un segundo. Esto de aquí es un segundo. Y me pide la altura. Como es la única fórmula que me falta, ¿quién? Aquí me falta la gravedad. Y la única fórmula que no tiene la gravedad es esta. Entonces, empleo y reemplazo aquí. Y me quedará velocidad final, dijimos que era 60, más la velocidad inicial, 50, sobre 2, todo multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 1. 1. Entonces aquí me queda la altura, va a ser igual, 60 más 50, eso es 110. Entre 2 por 1 ya no se considera, ¿verdad? Entonces la altura va a ser igual a 55 metros. Puedes emplear el gráfico o puedes emplear fórmula. Cualquiera de las dos que te sientas más cómoda, porque al final vas a obtener las mismas respuestas. Espero que estos problemitas y la teoría te haya servido en tu vida estudiantil y de verdad deseo que siempre nos sigas en el canal para ver más problemitas sobre física. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Chao chicos, nos vemos.